Y hablando de contexto, vamos a hablar con el doctor Pedro Juan González, quien es catedrático y asesor y analista en temas internacionales, que siempre nos trae aquí muy buena información al respecto para entender lo que pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo tiene que ver con nosotros, definitivamente. El petróleo, la semana pasada, antepasada, hablábamos con el doctor Pedro Juan González sobre lo que está pasando en Irán. Y claro, los precios del petróleo que nos tocan a nosotros aquí tan lejos de Irán tiene que ver con ello. O sea, lo que pasa en el mundo nos toca. Lo que pasa en Venezuela nos toca. Lo que pasa indubitablemente con Estados Unidos y las decisiones que toma Donald Trump sobre el mundo, sobre la geopolítica del planeta Tierra, nos toca de una u otra manera. Ahora vamos a entender con el doctor Pedro Juan González, a quien saludamos y le damos la bienvenida, ese acercamiento con Cuba. Suena bastante especial, es algo, un hito histórico. Doctor Pedro Juan, bienvenido. Muy buenos días, apreciado Roger, gracias por la invitación, siempre dispuesto a compartir con ustedes algún tipo de experiencias y vamos a hacer como siempre, si me das un tiempito, una pequeña contextualización acerca de por qué estamos llegando a este punto. Espérese un momentico, ha dicho usted la palabra que hemos venido utilizando hoy, una contextualización de por qué estamos llegando a este punto. Y eso va a implicar que usted vaya atrás, ¿cierto? Y que recuerde algunos antecedentes históricos y las relaciones anteriores. Ese contexto es lo que nos permite entender sin que nos manipulen con información lo que realmente está pasando hoy. ¿Con qué? Para que entendamos el contexto de que nos va a hablar el doctor Pedro Juan González. Ese acercamiento que hoy se está dando de acuerdo con lo que ha dicho el mismo presidente de Cuba con el presidente de Estados Unidos. Así que adelante con el contexto, doctor Pedro Juan González. Recordemos, apreciado Roger y compañeros de la mesa, que entre 1800 y 1950 Cuba pasó de ser una rica colonia azucarera española a una república neocolonial dependiente de Estados Unidos. En el siglo XIX hubo momentos de ejercicio colonial y guerra. Cuba se consolida como el principal, oigan esto, el principal exportador mundial de azúcar, impulsando la economía, pero dependiendo de mano de obra esclava. La lucha de la independencia comenzó con la Guerra de los 10 años entre 1868 y 1878 y la esclavitud fue abolida en 1886. La Guerra de Independencia se dio entre 1895 y 1898, organizada por un gran prócer, José Martí. La guerra estaba cerca de estar ganada ya contra España cuando Estados Unidos intervino. Pilas, 1895-1898. Estados Unidos, en una guerra rápida, derrotó a España y ocupó la isla y tuvo otros efectos continentales, acuérdense de Nuevo México, no sé qué. La Constitución de 1901, ya siendo república en teoría independiente, incluyó la enmienda Platt, que otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en Cuba y ceder a Estados Unidos la base naval de Guantánamo. Desde 1901 ya Estados Unidos era dueño de Guantánamo. Entre 1900 y 1950 es un periodo de neocolonización con gran dominio económico estadounidense, obviamente con gobiernos títeres, lo que llevó a corrupción, inestabilidad política y el auge y reconocimiento de La Habana como un centro turístico y de entretenimiento. Me perdonan la palabra un poco brusca, pero en su momento, y así lo reconoce la historia, La Habana era reconocida como el burdel de Norteamérica. Fulgencio Batista dio un golpe de Estado suspendiendo la democracia y promoviendo un levantamiento que llevaría a la revolución de 1959. Fidel Castro. A partir de 1959 y la revolución, obviamente, Cuba comenzó a ser mirado como el hijo raro dentro de la familia americana. Y habría que también comprender que ese hecho histórico se da
en el decenio del 60, a inicios del decenio del 60, que fue uno de los decenios más convulsionados a nivel planetario, con énfasis en el mundo occidental. Hubo cambios de todo tipo. Concilio Vaticano II, la guerra de Vietnam, la llegada del hombre a la luna, los Beatles, el rock, la libertad sexual, no a los imperios, no a los dominios, una cosa pues bien compleja. Ahora bien, esto sí que es bien especial tenerlo en cuenta, apreciado Roger y querida audiencia. Los espíritus revolucionarios tienen ciclos. Una cosa es en el momento de efervescencia, cuando se está en la lucha y se está peleando contra alguien para obtener algo. Esos que obtuvieron el algo, que ganaron, tienen un alto compromiso con esa revolución. Y obviamente su entorno. Es que mi papá peleó en la revolución de Cuba y fue seguidor de los peludos, de los barbudos, le decían allá. Otra cosa es que a medida que pasa el tiempo, las personas que primero intervinieron van envejeciendo y empiezan a ser relevados por sus hijos, que ven la revolución con cariño, pero no con el mismo entusiasmo. Ni qué decir de sus nietos, ni qué decir de sus bisnietos. Ahora bien, eso está apoyado ¿por qué? Por la proliferación de los medios de comunicación, información que aun cuando esté restringida llega. El solo hecho de que a Cuba lleguen turistas, sobre todo a ese pedazo de isla especial que se llama Varadero, pues lleva noticias, lleva modas, lleva conversaciones y lleva reflexiones. Porque aquí no y allá sí, porque aquí sí y allí no, y entonces eso deja una secuela muy complicada. Ahora sí, esto sí, y como para terminar esta primera parte de la contextualización, muestra una debilidad endémica de la revolución cubana, siendo muy respetuosos. Necesitó siempre padrino. Si no la apoya Rusia, eso no funciona. Posteriormente, si no la apoya Chávez, eso no funciona. Entonces, cuando usted pretende independizarse, pero está dependiendo de otro, pues es una cosa del sí, pero no. Y esa cosa no funciona así. Cuba se vuelve entonces el coco de Estados Unidos. Hay que reconocer una cosa que es muy importante, y es que Cuba está en números redondos, como siempre, a 150 de la costa de Florida. O sea, es muy fácil pasar de Cuba a Florida. Y de alguna manera, Estados Unidos es muy consciente de eso, y eso es lo que lo hace como hoy actuar como está actuando. En 1961 trataron de tumbar a Fidel Castro y esa operación fue abortada. Pasó una cosa muy maluca a nivel mundial, fue la crisis de los misiles en 1962, que resolvió muy bien el presidente Kennedy. De alguna manera, a partir de esa crisis de los misiles, empezaron los embargos económicos que empezaron a estrangular a Cuba de Quito. Empieza el proceso de exportación revolucionaria de Cuba a otros países del continente, entre ellos Colombia. Se vuelve entonces Cuba un centro de discordia y amenazas, se incrementan los bloqueos económicos. En 1989 hay una diáspora nueva y hay casi una inmigración en unos pocos meses de casi 150,000 cubanos que llegaron en un poquito tiempo a la Florida, y eso generó una gran conmoción. Y de alguna manera se dice que el 13 de marzo del 26, o sea, antier, se inicia un proceso de apertura de diálogos. Algunos dicen que a esto se le podría denominar como una toma amistosa. Como todo en esta vida, hay dos palabrejas, apreciado Roger, que es prudente no utilizar en términos del contexto internacional. Siempre y nunca. Eso lo hace contradecir a uno. Y entonces hoy está a la cabeza de un posible conflicto, por las malas en términos militares o por las buenas en términos de negociación, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos en Norteamérica. Y eso genera una condición particular a esta situación. Tremendo contexto. Entonces, Cuba, como los países de América,
fueron colonias, fueron descubiertos, fueron colonizados, hicieron parte del reino español, pero luego, por eso que usted menciona, cuando José Martí se libera, como se demoraron un poquitico, nosotros en 1810, mentiras, otro de 1819, o no, usted ya no lo precisará. ¿Cierto que sí? Y ellos se demoraron un poquitico más, casi 70, 80 años más, para que en 1890 se independizara, gracias a José Martí. O sea, José Martí es a Simón Bolívar, ¿cierto? Así es. Lo que la independencia de Cuba es a la independencia de Colombia. Entonces, se demoraron un poquito, pero lo lograron, pero con un agravante para ellos, y es que pasaron de unas manos a otras manos, ¿cierto? De las manos imperiales de España a las manos también imperiales de Estados Unidos. Entonces, por eso usted habla de una neocolonización. Y claro, pues es mejor dicho, hasta hoy, si no hubiese ocurrido, nos dirá usted, si sí o si no, la Revolución Cubana en 1959, Cuba sería hoy, digamos, una especie de Puerto Rico, ¿no es cierto? Como una satélite más, un estado más estadounidense, con, digamos, cero independencia, dependiendo absolutamente de Estados Unidos, aunque todavía dependemos, porque para eso es que va precisamente la negociación, por la dependencia que usted dijo, que la dependencia de uno de otro es necesaria para que un país sea realmente independiente. Así es, apreciado Roger. Todo lo que has dicho es absolutamente correcto. Recordemos que una de las aplicaciones que tiene el poder imperial gira alrededor de dos figuras, o la colonia o el protectorado. Digamos que la colonia es más agresiva, el protectorado es una cosa como lo que pasa de alguna manera con Puerto Rico, ¿cierto? Un estado independiente pero anexo, que eso pues en términos gramaticales no se entiende, pero en términos políticos digamos que le da cierta autonomía a Puerto Rico y puede, comillas, beneficiarse de estar cerquita de Estados Unidos. Sí, señor. Entonces recuerdo yo que siempre se dijo que la Revolución Cubana era muy atrevida, que los cubanos y sus revoluciones eran muy atrevidos porque estaban haciendo esa revolución en el patio trasero de Estados Unidos. Ahí pegadito. Pues tanto es que en Balsa se pasan los que tanto quisieron separarse de ese régimen nuevo, el posterior a la Revolución Cubana, o sea, el régimen comunista o socialista, ¿cierto? Pasan en balsa a Estados Unidos. Entonces está ahí pegadito. Gracias a que China, entonces lo que yo he entendido, China estuvo apoyando y luego Venezuela, también de usted, estuvo apoyando a Cuba. Pero resulta que con lo que acaba de pasar con Venezuela, de parte de Estados Unidos, ya no hay ese apoyo para Cuba, y una de las cosas que tiene asfixiado en este momento a Cuba es el problema energético, tanto incluso de energía eléctrica, por lo que estamos escuchando que hay apagones permanentemente, sino que también la falta de petróleo, que cuando estaba Nicolás Maduro tranquilamente les pasaba el petróleo, pero ahorita Donald Trump ha dicho, no señores, no más petróleo de Venezuela para Cuba, y los tiene asfixiados. Entonces, esa es la condición, doctor, pero usted ya nos lo explica más, es la condición especial que tiene hoy a Cuba conversando con el gobierno norteamericano. Sí, lamentablemente le cogieron el lado flaco. Mientras Chávez estuvo, mientras Maduro estuvo, el flujo de petróleo fue normal. Es más, generosamente le decían que, se dice, eso no lo sabré yo nunca, que le regalaban casi la mitad. Pero no solamente Estados Unidos le dice no más petróleo de Venezuela, sino que además advierte, y el país que le venda petróleo a Cuba bajo cualquier modalidad va a sufrir nuestros incrementos arancelarios. Y acuérdense, apreciado Roger, que cuando mencionan aranceles a la gente se le ponen los pelos de punta, porque entonces el comercio internacional de entrada camina. Ahora, ¿qué condiciones se han dado recientemente? Pero recientemente es en esta semana, para que, digamos, hasta se hable de tomas amistosas o de negociaciones. Es que en febrero 25 también fue antier, una lancha con 10 tripulantes
se acercó a la costa cubana. El gobierno cubano dijo, no, es que esos son terroristas que vienen de Estados Unidos a empezar a desestabilizar el régimen. Le disparan y matan a 4. Ahora bien, empieza una posición muy extraña de Cuba, como ablandando el cuento, ¿cierto? Vea, señores, Norteamérica, FBI, si quieren venir a estudiar qué fue lo que pasó con esa lancha, bien pueda vengan, que nosotros lo recibimos. Que Cuba le abra las puertas de buena manera al FBI es una cosa que no tenía antecedentes. Ahora mismo, también hay una realidad enorme. Acuérdense que uno necesita comida y necesita energía para que todo se mueva. Es que hoy Cuba está sufriendo de apagones. Por los apagones, el aparato productivo grande, mediano, regular, eficiente o ineficiente está caído. Eso genera escasez de productos, inflación galopante. Y de alguna manera, imaginémonos un día a día. Usted, Roger, y yo en mi casa no tenemos energía. Entonces la refrigeración se para, los alimentos se dañan, los medicamentos, algunos medicamentos se enredan, las bombas de agua, que son vitales, dejan de funcionar y el transporte colapsa. Eso entonces lleva a una coyuntura que debe ser respondida o militarmente o por negociación. Digamos que Estados Unidos tiene demasiados frentes abiertos hoy en términos militares. Este sería otro distractor. Y ahora, uno no sabe, después de la caída del muro de Berlín y del opacamiento de lo que era la Unión Soviética, con cuál tipo de armas quedó Cuba. Eso yo no lo sé. Sinceramente no lo sé. Y puede que sea nada, o puede que sea algo, o puede que sea algo importante. Los de inteligencia norteamericana, mientras tanto, Rusia sigue apoyando muy tirante a Cuba, porque es que el tema también de Ucrania lo distrajo. China, pues está en todas partes, se volvió un ser omnipresente. Se critica que Cuba, fuera de ser un exportador revolucionario para América, se volvió un refugio o un escondite para los terroristas del mundo. Habrá que probarlo. Y de alguna manera se ha encargado de difundir las ideologías comunistas. Ahora, hay que tener en cuenta algo también esto. En el gobierno de Obama hubo un principio de aproximación, pero llegó Trump en el primer gobierno y devolvió todo lo que se había avanzado. Todo lo que se había avanzado. Entonces eso era un tira y encoge, tira y encoge. Ahora, usted me va a preguntar, apreciado Roger, pero es que entonces Cuba no tiene petróleo. Cuba no tiene proximidad, por ejemplo, a ningún canal hecho por el hombre o a algún estrecho natural que restrinja o facilite las vías de comunicación marítima. Entonces, ¿cuál es la importancia de Cuba en términos geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos? Pues yo diría, primero, su ubicación, a 150 kilómetros de Estados Unidos. Segundo, la simbología que tiene Cuba para los países americanos. Quiérase que no, de alguna manera, lo que se denominan izquierdas latinoamericanas o sudamericanas o del Caribe, se han nutrido y alimentado del ejemplo cubano, bueno, regular o malo. Yo sigo insistiendo ingenuamente, cualquier gobierno, cualquier régimen tiene cosas perversas, malas, regulares, buenas y excelentes. Alguna cosa buena tiene. En Cuba se reconoce a nivel mundial una buena calidad de medicina básica preventiva. Y eso sí, una enorme calidad y cobertura en términos de educación en todos los niveles, que lamentablemente allá no se puede aplicar lo aprendido porque no hay aparatos productivos, es otro cosa, es otro cuento. Pero que de alguna manera hay que rescatar el tema de salud y de educación es lo más honesto posible. Doctor Pedro Juan, buen día, cordial saludo. También se podría repetir la historia de Venezuela. Recordemos que mucho antes de que se diera este golpe a Maduro, pues
muchas agencias estadounidenses estaban en contacto y en unas supuestas negociaciones que al final se rompieron y que terminaron pues en esta invasión que provocó la captura de Maduro. ¿Se podría dar aquí? O más bien Estados Unidos está hablando de un tema muy similar que se dio aquí en su, digamos, estrategia militar, los paramilitares, de secarle el agua al pez, es decir, ahogarlo con el petróleo para obligarlo a negociar. ¿Usted qué piensa? Apreciado Javier, muy buenos días. Las consecuencias de un posible colapso en Cuba son varias, pero uno diría tres básicas. Uno, podría generar un gran éxodo hacia la Florida, y eso es aterrador. Lo segundo, podría desembocar en una guerra civil, en un conflicto interno. Ave María, vaya apague pues ese incendio. Y tercero, aumento de las rutas del narcotráfico, que de alguna manera hoy están, comillas, siendo controladas por la presencia militar norteamericana en el Caribe. De todas maneras, hay que entender que Cuba es como la espinita que le quedó en un dedo a Estados Unidos después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría todo como que se recompuso, pero ahí está Cuba con su sirirí. Ahora, Cuba con su sirirí era visible y era importante cuando los dos líderes máximos de la revolución triunfante en el 59 estaban vivos, Fidel y Raúl, su hermano, porque de alguna manera eran estatuas vivientes, eran el ejemplo y aquello que hacía que algunos todavía los miraran como líderes, como héroes. Eso ya pasó. Entonces hay un debilitamiento interno de apoyo a la revolución, hay nuevas posibilidades, pero si fuera de eso, estamos pasando maluco por ese estrangulamiento económico, sobre todo en términos energéticos, pues eso llevará al conflicto, apreciado Javier. Gracias por acompañarnos, profesor. Bienvenido, como siempre, a Clickracy. Usted hablaba de por qué era importante Cuba para Estados Unidos, o importante no, molesto, incómodo, y hablaba de los ejemplos para revoluciones en otros países, y además por la resistencia de tantos años a pesar del embargo, de que esa revolución ahí permanece a pesar de todo. Y le quería preguntar sobre otro asunto, en el tema de la crisis de los misiles del 62 con Kennedy, cuando existía la Unión Soviética, ahora ya no existe, pero existe Rusia, existiría también la posibilidad de una nueva crisis de los misiles, que de pronto Rusia intente acercarse a Cuba y generar esa cercanía para lanzar cualquier ataque. Es decir, a Estados Unidos le preocuparía eso también. Apreciado Germán, muy buenos días. Yo diría que para los grandes imperios actuales, tener proximidad con Cuba, que está cercana a Estados Unidos, es de utilidad. Personalmente creo que en este momentico la coyuntura histórica no permitiría que de manera frontal y agresiva Rusia apoyara a Cuba. Es que está demasiado enredado con Ucrania, y eso pues es su prioridad. ¿Por qué? Porque es que está cerquita a su territorio. Eso le abre campo posiblemente a que China quiera intervenir, pero no lo hará de manera frontal. Alguien dice que si no hubieran estado enredados en este instante también, los iraníes lo apoyarían, pero hoy están estrenando gobierno, reacomodándose y preparándose para una segunda etapa del periodo de guerra que se viene, ¿cierto? Porque es que ya su nuevo líder traerá nuevas estrategias, nuevas directrices y nuevas realizaciones. Hablando de líderes, enseguida retomamos este aspecto que usted acaba de tocar, a ver cómo va lo de Irán, para no desaprovechar la oportunidad suya y cuál es el avance. Pero hablando de líderes, Miguel Díaz-Canel, ¿quién es? O sea, Fidel Castro, por supuesto que está en el top of mind, no solamente de los periodistas y de ustedes, los catedráticos, sino del mundo entero, ¿cierto? Incluso su hermano.
pero Miguel Díaz-Canel, ¿quién es? No existe realmente. Entonces es realmente la oportunidad, y él mismo lo ha dicho, pues habla como con cierta sumisión. Dice, no, ahí estamos pues a punto de conversar con el doctor Trump, ¿cierto? Con mi señor Trump. Suena como a eso, muy distinto, no es ese líder que todo el mundo, creo yo, respetó, como el caso de Fidel Castro y de todo lo que estaba en torno a él, ¿cierto? Entonces, eso hace la gran diferencia, doctor Pedro Juan. Definitivamente sí. Así es, apreciado Roger. Es que el pobre señor Díaz-Canel tiene una sombra muy dura, hombre, por Dios. Quiérase que no, Fidel Castro llegó a ser una figura del orden mundial por su resistencia a todos los encerramientos económicos que le hizo Estados Unidos. Y de alguna manera resistió. Hoy se habla mucho de esa palabra resiliencia, ¿cierto? Entonces yo diría que si alguien fue resiliente en términos de liderazgo, con la mayoría de las situaciones en contra, fue Fidel, obviamente apoyado por su hermano y sus amigos, pues, que lo apoyaron para ganar la revolución. Pero a este pobre señor le toca muy difícil, porque es que ya es de una generación distinta, sin reconocimiento de haber participado de manera tan directa en el proceso de cambio que generó la revolución, y hoy obviamente él le está tocando enfrentar una situación bien compleja, porque por primera vez un líder de Estado de Cuba no tiene padrinos pudientes, y eso lo tiene pues doblado. Doctor Pedro Juan, ¿cuál cree usted que es el papel actual de la colonia cubana en Miami, de la que es un digno representante Marco Rubio, cuando esa colonia ha sido durante toda la historia, a partir de la instauración del régimen castrista en Cuba, partidaria de una invasión a la isla? ¿Cuál cree usted que está jugando ahora esa colonia que tiene una gran injerencia en Marco Rubio, por ejemplo? Sí, apreciado Javier, ellos se autodenominan como comunidad cubana, ¿cierto? Comunidad cubana, sobre todo con arraigo en la Florida y con gente que ya es de tercera y cuarta generación, ¿cierto? Porque ya son los hijos y aún los hijos de los inmigrantes primeros, ¿cierto? Y van adquiriendo no solamente estabilidad y preeminencia económica, estabilidad y preeminencia social, preeminencia y visibilidad en términos políticos. El que un hijo de inmigrante hoy sea el hombre más poderoso de Estados Unidos después de su presidente, y aún pareciera ser por encima del vicepresidente, como es Marco Rubio, no es una situación de poca monta. Ahora, a este señor Rubio se le está viendo hacer como algún tipo de maromas en el aire, ¿cierto? Porque es que él antes tenía ciertas posiciones radicales que ha venido ajustando al discurso y al relato de su jefe, que es el presidente Trump. Él de alguna manera decía, hay que invadir, hace 20 años, 10 años, 5 años. Hoy dice, no, hay que bregar, a negociar, a que las cosas sean por las buenas, para evitar desastres y no sé qué. Ahora, reconozco que en este momentico es el alfil más importante que tiene el gobierno Trump. Es que a él le tocan unos frentes muy machos. Está por un lado con Rusia y Ucrania. Está por el otro lado con Israel y Hamas. Con Israel e Irán. Con China, para que por ahí no se pueda desbaratar la cosa. Y ahora le aparece Cuba. Entonces él tiene que andar con pies de plomos, porque no todo se le desbarata. Todo al tiempo. Eso es muy complicado. Doctor Pedro Juan, ¿qué papel jugarían los países latinoamericanos frente al tema de la presión, o al menos en ese papel de mediación o una presión diplomática, digámoslo así, en estos diálogos entre Estados Unidos y Cuba? ¿Se podría dar o no se podría dar un papel fundamental de los países latinoamericanos? Y la segunda, doctor Pedro Juan, que le quiero hacer es el tema de remesas. Si se llega a un buen diálogo, si se podrían aumentar las remesas de esos cubanos que están en Estados Unidos, en el país cubano, ¿esto qué cambio significaría para esos ciudadanos cubanos que aún se encuentran en la isla? Sí. Apreciado Oscar Mario, muy buenos días. Yo diría que el papel latinoamericano es un poco lo que le está viviendo hoy, observadores pasivos, porque hoy
están con una posición genuflexa ante Norteamérica. No quiere decir que en una coyuntura especial entonces vamos a hacer una mesa de trabajo y entonces invitamos a X, Y, Z. Ahora, ese X y ese Y y ese Z, diría yo, en términos pragmáticos, sería encabezado por México y Brasil. Y de pronto por Colombia si hay un cambio de gobierno, de un cambio de tipo de gobierno. Y en términos del manejo de las remesas, es que si hay una negociación, una toma por las buenas, la estrategia de Trump es: vamos a reactivar primero, tengamos con quién hablar. Y segundo, reactivemos la economía. Una de las palancas para reactivar la economía es que, por ejemplo, esa comunidad cubana que vive en la Florida, que es tan numerosa, pueda empezar a trasladar dineros hacia sus parientes, hacia sus amigos, hacia sus futuras inversiones. Y eso genera pues un flujo de capitales interesante. No deja de ser curioso, doctor Pedro Juan, que la situación de Cuba, pues por el embargo, se debe precisamente a Estados Unidos y ahora sean ellos los que pretendan salvar la economía. Pero eso significaría para Cuba entonces una especie de rendición después de tanta resistencia, como lo habíamos dicho ahora. Ese ejemplo de los Castro de no claudicar a pesar de todos los bloqueos, bueno, más embargo que bloqueos, a pesar de todo eso, y ahora entrar a negociar significa ceder, como se dio Venezuela y como se dio en muchos de los países que lo que hacen es decirle a Estados Unidos: ustedes mandan y aquí tienen los recursos para todos, aquí se los ponemos a disposición. Apreciado Germán, sin eufemismos, eso es así. Eso es echarse para atrás. Ahora, la necesidad tiene cara de perro. Si no negocian, eso llegará a un colapso que implicará desestabilidad social, económica, política, social, y habrá muertos y guerra civil. Y entonces la idea es que eso no suceda. De todas maneras, a los líderes les toca hacer y tomar decisiones muy complejas. No es traicionar la revolución, es acomodarse a unas nuevas condiciones que no existían hace 50 años. Es que la cosa es distinta, es que estamos en el 2026 y 1960, es que son 62 años de la revolución en números redondos. Es mucha agua la que ha pasado debajo de los puentes, apreciado Germán. Podría uno decir, como lo decimos aquí permanentemente en torno a la política, recurriendo a un principio básico para la política y los políticos, es el bien común, el interés general. ¿Cómo puede el presidente y la dirigencia de Cuba garantizar el interés general, el bien común? No tiene otra manera para hacerlo que claudicando, si se quiere. Entonces, le vemos el fin a esta etapa tan importante para que fue en su momento para Cuba, porque venía de un neocolonialismo y no quiere ser pues nadie esclavo de nadie, ¿cierto? Nadie que está colonizado por nadie. No obstante, haya ahorita igual pasa ahorita, hay un cierto, con eso que estamos diciendo, el neocolonialismo también, yo no sé cómo llamarlo, pues porque hay dependencia definitivamente de un gran imperio. Seguimos en el mundo dependiendo del gran imperio norteamericano, porque ya usted lo dijo ahorita, el que mueva un dedo, y esto tiene que ver también con la pregunta que le ha hecho Oscar Mario, tal vez, o Germán, de Oscar Mario, de los países latinoamericanos que apoyen. ¿Quién se atreve a contradecir a Donald Trump si en materia de petróleo ya dijo, ojo que le subo aranceles, y en cualquier otra manera pues seguramente tendrá su injerencia? Entonces, en síntesis, doctor Pedro Juan González, pues los acercamientos están dados, pero esto va para que pase algo muy parecido a Venezuela, que ya incluso la semana pasada eso se finiquitó con el reconocimiento de la presidenta que sucedió a Maduro, ¿cierto? Voy a llamar Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez. Exacto. Entonces, ese es el futuro de Cuba, como lo estamos viendo. Ya, simplemente
acuerde y permita que Estados Unidos y que el mundo entre y el capitalismo vuelva a correr por las calles de Cuba, los vehículos, esos bonitos, hermosos de los años 50 que vemos hoy, ese quedarse en el tiempo, que es muy romántico, doctor Pedro Juan, es muy romántico ir a Cuba, es maravilloso uno ver cómo se devolvió 62 años, ¿cierto? En el tiempo, pero también se han quedado en eso, ¿cierto? Se han quedado en satisfacer necesidades de los nuevos tiempos. Así es, apreciado Roger, así es, y lo obvio diría uno. Claro que en esto acuérdese que siempre y nunca depende de muchas cosas. Uno esperaría que en 15 o 20 años Cuba pueda volver a recuperar esa belleza arquitectónica a través de un proceso de acomodación de su modelo económico, político y social. Los nuevos tiempos, la globalización, el reacomodo de los imperios obliga a eso. El que es grande y el que es chiquito es chiquito. Doctor Pedro Juan, pero en esa misma línea de la pregunta de Roger, Rusia hoy estaría acatando, digamos, esa recomendación implícita de no venderle el petróleo a Cuba. Sí. No, al menos no de manera directa, apreciado Javier. Y ya las vueltas que den se me salen de las manos, ¿cierto? Difícil hacer ese seguimiento, pero directamente no lo hará. No va a torear ese avispero. Así es. Oiga, doctor Pedro Juan, para terminar la conversación por hoy, divertido, doctor Pedro Juan, por hoy, con usted, entonces, ¿en qué van las cosas en Irán? ¿Cómo está hoy el tema? Que usted habla de un nuevo liderazgo y de ya un cambio. Apreciado Roger, lo veíamos la semana anterior, seguimos teniendo escasas noticias, ¿cierto? Escasas noticias, con cuentagotas. Parece ser que el reemplazo del ayatolá asesinado es su hijo, que parece ser también sufrió heridas en el atentado o en el ataque donde murió su papá. Algunos me han preguntado, bueno, ¿y cuál será la postura de este nuevo ayatolá? Hijo del anterior, muy preparado, mucho más joven. Pues yo parto de un principio muy elemental, apreciado Roger. Es que a mí me acaban de matar a mi papá. Me están atacando. Estoy herido. Yo tengo que responder. Tengo que responder. Obviamente en algún momento del tiempo habrá exploración de negociaciones de paz. Claro, es que finalmente usted o extermina a un enemigo o tiene que negociar con él. Y en términos de exterminio no hay como muchos ejemplos recientes en el planeta. No lo hay. No lo hay. Entonces, ahora se nos viene una trifulca. Pareciera ser que este señor por ahora ha sido un poquito más prudente, no ha atacado con tanta vehemencia las bases norteamericanas en los países vecinos, pero sí ha apretado la yugular económica de cerrar el estrecho de Hormuz. Y ese estrecho es vital para la circulación del hidrocarburo que sale de ese sector del planeta. Ahora, en esto también hay que tener claridad y de pronto un poquito de mente abierta con respecto al tipo de cultura que se maneja por esos países. Una cosa es bloquear un estrecho. Otra cosa es, comillas, lo voy a decir en unas palabras bien feas, destruir el estrecho. Entonces, destruir el estrecho es quitarle la navegabilidad porque hay un atentado. Queda eso como una ponchera y ahí sí el 20% de los hidrocarburos del mundo quedan allá encerraditos. Hay que repartirse por los otros lados. Por eso Estados Unidos hace el 1, 2, 3 muy bien. Antes de atacar a Irán con Israel, primero controlo el petróleo de Venezuela, después sigo para allá y después vemos a ver cómo nos vamos defendiendo. Bendito sea Dios, cómo es que todas las cosas que usted dice y que leemos y vemos a propósito de la geopolítica actual nos muestra a un Donald Trump excelente, un tipo que sabe harto
de cómo mover las fichas aquí y allá para finalmente él tener el poder. Y claro, como tiene además la fuerza militar, entonces imagínense el tremendo poder, fuerza militar acompañada de una estratégicamente que sabe cómo hacer las cosas, ¿cierto, doctor Pedro Juan? Así es, pero él también es consciente, apreciado Roger, que le quedan 2 años y medio de gobierno. Y eso, ¿cómo es? No hay nada eterno en el mundo. Acordémonos de nuestro gran filósofo Darío Gómez. No hay nada eterno en el mundo. Y lo que él no consolide ahora, no lo puede garantizar para dentro de 4 años o dentro de 2 años y medio que sea la nueva elección. Y puede que quede un amigo de él que acepte sus políticas, o puede que no. O puede que no. Y lo que usted dijo al principio, ni nunca ni siempre. ¿Cierto? Así es. No podemos hacer esa apuesta, apreciado Roger, no lleve el chucho. Sí, señor. Pedro Juan González, catedrático analista internacional, gracias, como siempre, nos ayuda a entender. Y como hemos venido diciéndolo hoy, el contexto es supremamente importante. Y si usted nos lo ha permitido, como nos lo permitió, tenemos más claridad sobre lo que está pasando ahora en Cuba y lo que puede pasar. Y no nos tiene que asustar, porque precisamente tenemos ya más elementos de juicio para entenderlo. Muchas gracias, doctor Juan. A usted, apreciado Roger, por la invitación. Siempre atentos a compartir con ustedes algún tipo de idea. Muy amable, muy amable. Pedro Juan González, catedrático, analista internacional, y que, como siempre lo decimos, nada de lo que pase en cualquier lugar del mundo tiene que ser ajeno a nosotros. Lo tenemos que tener en cuenta. Y aquí lo hacemos, pero nosotros no, como no somos los expertos, llamamos a los que sí lo son, como Pedro Juan González.